futuro. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va, Borussia? Bien, un placer de saludarlo. Ojalá tenga un lindo año. ¿Cómo anda la fundación? Bien, trabajando como siempre, tratando de elaborar ideas, de analizar la realidad del país y de vislumbrar un poco cuál es el futuro que nos espera. En un mes vamos a analizar con usted, por supuesto, el proyecto que ustedes presentaron respecto a la reforma tributaria. Lo está analizando un especialista en la materia, para que podamos conversar sobre ese tema que les insumió muchísimo tiempo a ustedes. Bueno, va a ser un gusto hacerlo. Incluso hoy el mismo subsecretario del Tesoro de Estados Unidos ha apuntado que una de las necesidades vitales que tiene Argentina es introducir una profunda reforma tributaria orientada al crecimiento y que precisamente aliente la inversión y no la penalice. Y un poco este fue el objetivo de ese trabajo que en su momento fue presentado al presidente de la Rúa, al expresidente de la Rúa. ¿Y por qué razón todos los políticos hablan de una necesidad de la reforma impositiva y no se produce? Porque ahora el presidente Dualde dijo que la van a analizar durante este año para aplicarla o votarla o llevarla al Congreso recién durante el próximo año, cuando las necesidades son urgentísimas. Bueno, yo creo que esto se enmarca dentro de una situación mucho más amplia en la cual la clase dirigente y los gobernantes todavía no terminan de comprender que, dado lo que ha sucedido en la Argentina, es necesario refundar el país. Y cuando hablamos de refundar el país, un elemento muy importante es precisamente establecer cuáles son las pautas con las cuales va a gastar el Estado y cuáles son las pautas con las cuales va a recaudar. Y cuando hablo de pautas quiero ser muy concreto, es decir, qué se va a buscar con el gasto público y qué es lo que se va a buscar incentivar y penalizar, por otro lado, con la política tributaria, porque estos aspectos hacen a elementos mucho más amplios, como son la redistribución de la riqueza, como son el modelo de país, cuál es el modelo productivo, cuál es el motor que va a tener Argentina para precisamente poder salir de esta larga recesión y de las consecuencias tan tristes que hemos tenido que ver y que estamos padeciendo todos los argentinos, sobre todo agravadas en el último periodo constitucional. Doctor Paglia, ¿qué opinión le merecen las últimas medidas dictadas por el ministro Remes-Lenikov? Bueno, yo creo que al ministro, al gobierno nacional en sí, le toca manejarse en muy estrechos márgenes, dada la gravedad de la crisis, que no es una crisis solamente económica, sino que abarca el aspecto social, el aspecto político. De esta manera creo que las medidas anunciadas el domingo constituyen una primera señal, una señal de querer orientar un rumbo hacia dónde conducir el país, y en ese aspecto la juzgo como positiva. Indudablemente que falta mucho más y falta ajustar un montón de elementos y también adoptar una serie de medidas que confirmen el rumbo, que confirmen, como bien decía usted al comienzo, esta anunciada alianza del doctor Dualde en la transición con el sector productivo, con la Argentina de la producción y del trabajo, para que esto precisamente quede consolidado al cabo de los 2 años de su periodo y quien lo reemplace pueda profundizar esta alianza y llevar adelante una Argentina productiva. Falta todavía ver mucho, falta ver cuáles son las reacciones y los reacomodamientos, y lo que falta es sincerar que Argentina necesita definir una agenda de sacrificios muy importantes y determinar cómo va a ser el reparto de la carga de ese sacrificio. Doctor Paglia, ¿está de acuerdo con la especificación, con la finalización de la convertibilidad? Y de paso, si usted aspira o anhela de que terminemos con esta dolarización mental que tenemos definitivamente los argentinos para comenzar a pensar o a revalorizar nuestra moneda. Bueno, vayamos por partes, es decir, yo creo que a esta altura evaluar si uno está de acuerdo o no con la convertibilidad es simplemente un ejercicio teórico. La convertibilidad en su momento sirvió para salir de una Argentina hiperinflacionaria, sirvió para estabilizar precios, sirvió para dar certidumbre y sirvió para crecer en la primera etapa. Es decir, si nosotros vemos el vigoroso crecimiento que tuvo la economía del 91 al 94, 95, podemos, hasta que empezaron las crisis internacionales, podemos decir que fue una etapa de transición necesaria la de la convertibilidad.
Lamentablemente se creyó, como muchas veces mal se cree en la Argentina, que este tipo de soluciones son eternas y no se visualizan a tiempo los ajustes que hay que hacer y los cambios de rumbo o la rectificación de rumbos que hay que hacer. De esta manera, la clase política siguió gastando alegremente, pensando que el ahorro del exterior iba a seguir financiando este desborde del gasto, no tomando conciencia que el financiamiento externo era un arma de doble filo de la cual se abusaba, indudablemente que íbamos a tener consecuencias como las que nos tocó vivir. Y lamentablemente en los últimos 8 meses del gobierno del doctor de la Rúa se tomaron una serie de medidas haciendo una apuesta compulsiva a salir, no sabemos a dónde ni por qué, pero que fueron terminando de minar la estructura de la convertibilidad y por más que algunos sostengan que era evitable la devaluación de la moneda, esto rotundamente no es así. Es decir, no quedaron reservas suficientes en el Banco Central, se afectaron los derechos de propiedad privada, se afectaron los ahorros de la población, se afectaron el futuro, tomando la liquidez de las AFJP y sustituyéndolo por un bono que contablemente podía tener una evaluación de 100%, pero que en el mercado no valía más de un 25%, con un default inminente, como luego lo declaró públicamente el entonces presidente Rodríguez Sá. Entonces todo este conjunto de cosas hacen que el gobierno deba tomar medidas y deba buscar alguna solución. El gobierno ha optado por una que es la de especificar y a partir de allí tratar de lograr equilibrios, restablecer los equilibrios macroeconómicos para poder empezar a pensar en una senda de crecimiento. Esto es muy difícil de que produzca per se un cambio en la mentalidad de los argentinos, porque todos los argentinos medimos nuestros egresos y nuestros ingresos en términos de dólar y esto viene de mucho tiempo atrás. Pero la respuesta a esto, este cambio de mentalidad, no va a ser una cuestión automática, pero la va a dar el tiempo en tanto y en cuanto se demuestre que el camino elegido permite al sector productivo crecer, que el sector político entienda que la forma de hacer política de los últimos 50, 60 años ha muerto definitivamente, que se pueda restablecer la seguridad jurídica para los ciudadanos argentinos en primer término y dar claras señales a la inversión productiva que pueda venir del exterior en condiciones de competencia, de forma tal que nosotros podamos tener economía de mercado, pero con mecanismos que lo usan los campeones del mercado, es decir, que no haya una desprotección mayúscula de nuestra industria nacional en aras de lograr una economía tan abierta que precisamente no permita la creatividad de nuestros empresarios, el empeño de nuestros empresarios y la creación de fuentes de trabajo. ¿Y qué va a pasar con el nuevo presupuesto? Pues sigue siendo tan alto como los presupuestos cuando teníamos las empresas públicas, como cuando teníamos 500.000 trabajadores en manos del Estado. Bueno, yo creo que el presupuesto, le voy a ser sincero, no me satisface. Es decir, el presupuesto que ha elevado la nación, una vez más, está cayendo en una serie de inconsistencias, fruto quizás de transmitir una señal de optimismo en ciertas variables, pero que contradicen unas con otras. Creo que del debate parlamentario debemos esperar de una vez y para siempre que realmente surja las rectificaciones necesarias a la ley de presupuesto que ha elevado el gobierno, porque indudablemente si la orientación es solamente que con estas pautas con las cuales se ha elaborado se obtenga apoyo del exterior y a los pocos meses estemos obligados a pedir dispensa porque no se cumplen los objetivos, indudablemente el horizonte de la credibilidad de Argentina se va a ir dilatando en el tiempo. ¿Y cuáles son los factores por los cuales usted piensa de que no le satisface? Por ejemplo, el nivel de recaudación, el achicamiento del gasto público. Bueno, yo acá creo que se ha pecado de optimista en ciertas estimaciones, como puede ser la de recupero de la recaudación con el actual sistema tributario. En la misma pauta inflacionaria, creo que es una pauta holgadamente optimista, pero fundamentalmente yo hubiera preferido
escuchar de boca del presidente Duhalde el sábado pasado el anuncio de haber obtenido un gran consenso para introducir una reforma del Estado, una reforma de la política lo suficientemente profunda para que después tras cartón se presente el presupuesto conforme a esa reforma política que indudablemente nos podría estar arrojando una mayor eficiencia en el gasto proyectado y reducciones importantes en las partidas de gasto. Lamentablemente, no nada. ¿Cuál es la reducción? No se habla, no se especifica sobre qué sectores se va a ajustar. Bueno, pues recién ahora se está tratando de anunciar y de consensuar con los gobernadores la reforma política. Yo creo que en esto ya no quedan más tiempo para estar esquivando a lo que realmente hace falta, que es precisamente una reformulación del Estado para que tengamos un Estado más eficiente que atienda precisamente los objetivos básicos para los cuales un Estado debe funcionar. Y de la Sota se opone, dice que ya se hizo la reforma en Córdoba. Que Giorgia, el senador, dice se enoja porque está molesto porque le quitan los beneficios impositivos para La Rioja, San Luis, creo, y San Juan. Bueno, es que la reforma del Estado no pasa por una lucha mezquina sectorial o por una negociación política en el Parlamento de estas características. Yo creo que en el caso que usted señala, el gobernador de la Sota, él tiene una ventaja en esta discusión. Indudablemente que cuando él dice no hace falta que yo firme lo que ya he ejecutado, podemos discutir lo que le falta hacer a De la Sota en Córdoba para culminar un proceso de reforma del Estado, pero indudablemente que la unicameralidad es un avance importante que en otras provincias hoy se están negando contumazmente a llevarlo adelante, como así también se pretende seguir manteniendo abultados presupuestos para consejos deliberantes en cada uno de los pueblos y ciudades a lo largo y a lo ancho del país, que lamentablemente, como estamos viendo en los últimos informes periodísticos, incluso en la capital, en Córdoba, poco aportan al debate legislativo y al aporte de ideas para la ciudad. ¿Y usted es optimista que estos gobernadores lo puedan firmar, teniendo en cuenta que fueron los mismos gobernadores que aplaudieron, por ejemplo, el tercer senador, fueron los mismos gobernadores que aplaudieron siempre el dispendio de dinero en la República Argentina? Mire, yo con... Los gobernadores quiero decir clase política. Yo en esto le voy a ser muy sincero, con lo que nos ha tocado vivir del 20 de diciembre para acá, me considero una persona que siempre he sido optimista, pero ya no mido más mis apreciaciones y mis razonamientos en términos de optimismo o de pesimismo. Lo mido en términos de hechos concretos. Creo que esta clase política, la única chance que tiene de poder demostrar que ha entendido cuál es la realidad que le está imponiendo la ciudadanía, es precisamente producir hechos concretos en ese sentido. En la medida que los hechos se dilaten, en la medida que se siga disfrazando la realidad, en la medida en que se quiera transmitir lo que no es, indudablemente que el descreimiento va a ir creciendo en forma acelerada en el país. ¿No es mentiroso el presupuesto teniendo en cuenta que, por ejemplo, se prevé una caída prácticamente del 5% del Producto Bruto? Si hay una caída del Producto Bruto hay menos recaudación, obviamente. ¿No hay un exceso de optimismo cuando se piensan más o menos lograr 14.000 millones por exportaciones? Bueno, yo por eso le decía recién, es decir, hay inconsistencia en el presupuesto, es decir, si nosotros estamos sosteniendo que mantenemos la actual estructura tributaria, si bien hay mayor presión tributaria en este presupuesto, porque se eliminan algún tipo de exenciones, y son cuestiones técnicas, nos llevaría tiempo explicarlas, pero hay mayor presión tributaria y hay una mayor caída hay una caída del producto del orden del 5%, que creo que es muy optimista. Esperar que haya una inmediata salida de la recesión y que en términos de productividad la economía gane para recaudar más, indudablemente que es ilusorio. ¿No sería más oportuno, por ejemplo, haber establecido tasas diferenciadas, por ejemplo, para las importaciones, que sean las importaciones de privilegio en el sentido porque son utilísimas para la industria metalmecánica, para la industria plástica, para la industria farmacéutica, y poner aranceles mucho más elevados para los elementos suntuarios, doctor? Sí, herramientas hay muchas, pero yo creo que lo fundamental es... debería ser establecer un mecanismo de presupuesto plurianual,
Es decir, tratar de ver cuál es la película de Argentina en los próximos 5 años y no la foto que es necesario mostrar para este ejercicio, en donde hay que mostrar una foto que brille, que tenga mucho color para que nos crean y que a poco de andar va a demostrar que hay que hacer rectificación y que por lo tanto se va a deslucir. Entonces, no hay que pensar que en el año 2002 va a haber que ajustar y hacer todos los sacrificios de golpe para poder poner en caja y lograr los equilibrios macroeconómicos, porque la situación social no da para eso, pero sí hay que demostrar cuál es el camino, y para eso la solución o la imagen que hay que dar es un presupuesto plurianual de por lo menos 5 años, en donde veamos cómo va a ir evolucionando, cuál es la proyección de país que tenemos. Lamentablemente eso no está. Pero fíjese que a mí me llamó poderosamente la atención el hecho que la Iglesia Católica por primera vez se haya puesto al lado de un presidente para lograr un acuerdo entre todos los sectores de la República Argentina. La propia Iglesia dice que carecemos de espíritu de grandeza porque siempre anteponemos los sectoriales como si no fuésemos capaces, aún en esta estrechez, en esta pobreza, los argentinos, de tener espíritu de grandeza, doctor. Yo creo que el espíritu de grandeza se demuestra precisamente, primero definiendo qué es lo que queremos como modelo de país y cuáles son los factores de poder que deben sentarse a esa mesa de negociación. En esto la Iglesia creo que debe estar presente, pero que debe participar en forma simultánea y conjunta con todos los sectores, porque diálogos individuales para producir documentos que luego no tengan la realidad concreta de los hechos, poco aportan. La situación es muy grave, Guruceta, y en ese aspecto no se puede perder tiempo. Doctor, Eisenhower en 1960 en Estados Unidos prohibió y dijo que era un delito no escarcelable la compra de cualquier otra moneda que no fuera el dólar, y transfirió a dólar todos los contratos de carácter internacional. De esta forma terminó con el oro e impuso su moneda. ¿No haría falta en la Argentina una medida así singularmente drástica como para poder imponer el peso nuestro en nuestras transacciones, fundamentalmente en nuestra conducta? Primero, y segundo, ¿hay poder político para hacer tomar una medida de esta naturaleza? Son dos aspectos, quizá dos ángulos de una misma cuestión. Yo no creo que en forma coercitiva se pueda cambiar la conciencia, los usos y costumbres de la gente. Yo creo y reitero lo que le decía recién, hay que generar un programa y un modelo de país que en los hechos demuestre que con el tiempo la moneda tiene la función que debe tener. Es decir, ¿por qué la gente recurre al dólar? Porque el dólar es que le da mayor seguridad, le da mayor estabilidad, le indica un elemento de reserva de valor que el peso lo pierde cuando se producen este tipo de crisis. Entonces eso hay que darle tiempo, y creo que el gobierno se equivoca si va tomando una serie de restricciones en donde va incluso incentivando que lo prohibido se haga cada vez más atractivo. Entonces, creo que en la coyuntura sí se pueden establecer mecanismos restrictivos, pero que en el mediano plazo vamos a tener que ir a un sistema de flotación libre, realmente sin restricciones. Hoy hay una restricción mayúscula, que es el tristemente célebre corralito financiero, entonces no hay libertad de cambio tampoco. Una preocupación, siempre los sectores de ingresos fijos, los sectores populares, terminan soportando el costo de las políticas desacertadas. Y en esta oportunidad ocurre lo mismo, doctor. Y esto produce desaliento en la gente. Seguro. Es así. Indudablemente que no se ve todavía cuál va a ser el mecanismo para producir equidad en la distribución de la riqueza. A mí me encantaría pagarle la deuda, la tecnificación a Arcor, por ejemplo, a cualquier empresa argentina, pero me disgusta pagarle la deuda a Macri. Bueno, en esto lo que hay que producir precisamente es crecimiento de la economía. Si no hay crecimiento, si no se genera riqueza, no se puede repartir riqueza, por un lado, pero por otro lado también las presiones a veces hacen que la riqueza que está, o la riqueza que se pueda generar, menguada quizás,
vaya a caer siempre en las mismas manos. Para esto hay que establecer un mecanismo que aseguren la equidad. Bueno, usted es un hombre optimista, cristianamente optimista, pero me da la impresión de que si no hay una realización plurianual, sin solamente algo de coyuntura, realmente la Argentina, en términos inmediatos, la salida no es todo lo apetecible posible para la aspiración argentina, doctor. Sí, yo soy optimista, cristianamente optimista, como usted bien señala, pero es el momento de los hechos, el momento de sumar voluntades no solamente para obtener un rédito político, sino fundamentalmente para sacar el país adelante. En la medida que se abran las puertas, en la medida en que se pueda dar lugar no solamente a políticos, sino también a empresarios, a profesionales, usted nombró la iglesia, a los trabajadores, con un criterio amplio de participación para refundar este país, y bueno, las chances de salir están. Creo que el gobierno nacional fundamentalmente tiene una amplia restricción de origen por la forma en que ha llegado al poder, que no es una culpa ni un defecto, es un mecanismo constitucional el que se ha llevado adelante, pero que está doblemente obligado, por un lado por la crisis y por otro lado por esta endeblez de origen, a generar en forma inmediata hechos lo suficientemente contundentes para demostrar que la transición puede poner al país en un camino de crecimiento. Muchísimas gracias por su presencia. Usted es muy económico en las declaraciones y mucho le agradecemos, doctor Paglia. Bueno, al contrario, gracias a usted. Vamos a la